Vamos con algunas de esas preguntas. ¿Podríamos caer, nos dicen, en alguna dependencia vital de Internet después de haber escuchado esta intervención? Puede ser una cuestión que se plantee, sí. Yo creo que ya estamos en ese punto. Somos totalmente adictos a nuestro smartphone, a tener Internet. Hace unos años no éramos capaces, la mayoría de las personas no tenían un móvil que tuviera conexión a Internet. Y ahora nos parece absolutamente imposible que eso pueda existir. Es algo que ya está pasando, simplemente. O sea, no es un miedo de qué puede pasar, sí, no, es que ya está pasando. Hay proyectos, en vuestro caso habéis hecho prácticamente sensores de aplicación en muchos ámbitos, en residuos, desde el punto de vista de ahorro energético, en agricultura. ¿Cuál puede ser ese próximo proyecto? Comentabas que hay muchas cosas todavía que hay por hacer. ¿Cuál es el próximo reto que en este caso tiene Libelium? Bueno, pues en estos momentos estamos muy volcados en todo el desarrollo de lo que son Smart Cities, en equipar las ciudades con tecnología para reducir atascos, ayudar a los conductores a encontrar plazas de aparcamiento de una manera más sencilla, gestionar de una manera mejor el agua de regadío, la electricidad del alumbrado público y el hacer todas esas tecnologías compatibles y que trabajen al servicio de un único actor, que es un ayuntamiento, es el gran reto, ¿no? También el reto que tenemos de educar al mercado para explicar pues, cómo pueden los diferentes departamentos de una administración cooperar entre sí para poder sacar mayores rentabilidades. Y seguro que los casos más raros están por llegar, porque en cuanto a lugares extraños donde hemos colocado sensores, yo diría que el más extraño fue el verano pasado, que equipamos un satélite, el primer satélite hecho con Open Hardware, con sensores de radiación para medir la radiación emitida por las tormentas solares. O sea que si yo hace 7 años me hubiera planteado que nuestros sensores iban a ir a bordo de un satélite, probablemente no lo hubiera pensado, ¿no? ¿Quién sabe entonces mañana? Con lo cual el futuro está ahí en crear esas ciudades inteligentes. No sé en qué momento estamos para llegar a ese 100% de ciudades inteligentes. Imagino que cuando alcancemos un punto aún podremos seguir avanzando mucho más, ¿no? Como bien decías, cosas que nos parecían impensables hace unos años, ahora forman parte de lo cotidiano, de la normalidad. ¿En qué fase estamos, podríamos decir, de esa ciudad inteligente, en la creación de esa ciudad inteligente? A ver, estamos mucho más al inicio de lo que los políticos en general nos dicen, ¿no? Cuando hablan de smart para todo, pero mucho más encaminados de lo que podamos pensar también. Es decir, en España concretamente es uno de los países más avanzados en este tipo de tecnologías en estos momentos. De hecho, yo siempre digo que España es el Silicon Valley europeo en lo que a Smart City se refiere, ¿no? Por densidad de empresas que se dedican a este tipo de tecnologías, por número de proyectos pilotos, por número de proyectos de investigación y demás. Esto hace que en España se puedan estar probando a la vez un montón de proyectos diferentes. Nosotros hemos participado en pilotos muy grandes en Santander, en Barcelona, en Madrid estamos colaborando también algo aquí en Zaragoza. Y son pilotos pequeños, pero que tienen una misión muy importante, que es la de probar que la tecnología es capaz de soportar hasta aquí, ¿no? Estamos en ese punto de haber visto los límites de la tecnología, de ver qué retos tenemos por delante y de ver qué limitaciones tenemos si queremos ir masivamente. Y ese es el punto en el que estamos ahora mismo.
Bueno, no estamos mal, por lo menos. Mejor de lo que se creen los escépticos. Somos positivos, somos positivos. Otra cuestión que nos va llegando también vía Twitter, ¿estos dispositivos se pueden integrar en el ámbito doméstico? Sí, desde luego. Y es la siguiente vuelta de tuerca de lo que es el Internet de las cosas. Es decir, si estamos hablando de equipar laboratorios, fábricas, coches y demás con sensores, ¿por qué no voy a equipar mi casa y tener una versión más pequeñita de este sensor de agricultura que me diga cuándo tengo que regar las macetas? O poder tener un pequeño sensor de electricidad, de corriente, que me diga realmente cuánto está consumiendo mi frigorífico y si debería cambiarlo por uno más eficiente o no. Tenemos ejemplos, por ejemplo, la millonaria compra que hizo Google a Nest, la empresa del termostato inteligente. Un termostato es algo que tenemos de serie en nuestra casa y Nest cuesta unos $200, creo. La gente lo está comprando y es una cosa que ya teníamos. Es decir, creo que es muy significativo en cuanto a la valoración que están haciendo incluso los consumidores de los beneficios que puedan tener estas tecnologías. Y vosotros como profesionales tenéis esa sensación entonces de que ese cambio generacional, podríamos decir, o ese cambio a la hora del consumo se nota ya en el usuario, en el consumidor final, o todavía hay que hacer un proceso de adaptación para que esto llegue, por ejemplo, al ámbito doméstico y para que, bueno, muchos de aquí empresarios, pero también a nivel particular esto pueda ser útil y utilizado, ambas cosas? A ver, lo que está pasando con el Internet de las cosas es que normalmente, siempre que ha habido una tecnología, hemos visto dos olas de introducción. Primero, la ola industrial, pues cuando salieron los ordenadores, no llegaron a ofrecerse siquiera al gran consumo hasta que eran algo, pues no voy a decir una commodity en el mundo industrial, pero casi. Como los tiempos van muchísimo, muchísimo más rápidos ahora y la tecnología se adopta mucho, mucho más deprisa, lo que está pasando es que esas dos olas de adopción se están solapando entre sí. Y estamos, digamos que a mitad de ola de adopción en la parte industrial, en adoptar todas estas tecnologías en la parte más industrial. Las empresas están siendo menos escépticas, están empezando a confiar en la fiabilidad de la tecnología, están viendo claramente los beneficios y al mismo tiempo ya estamos teniendo productos como frigoríficos conectados, estos termostatos conectados y demás. El segmento de consumidores al que estamos atrayendo son los llamados innovadores o early adopters, los que menos resistencia al cambio tienen, más propensos son a cambiar y adoptar nuevas tecnologías. Va a costar más tiempo el adoptarlo en el mundo del consumidor final. Aunque, sin embargo, vemos cosas con una penetración muy rápida, como pueden ser la tendencia de los wearables, todos los sensores para llevar en el cuerpo, como las zapatillas que van conectadas y me miden cómo corro, como las pulseras que monitorizan todos mis ejercicios y demás, que, bueno, están teniendo su momento, aunque no puedan ser considerados muy, muy masivamente. Hay distintos ámbitos de aplicación, vemos que el doméstico es uno de ellos, en el caso de grandes empresas parece ser que también, y una cuestión que se plantea también en este foro, ¿es rentable plantearlo, por ejemplo, en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en estos tiempos preocupados sobre todo por la parte económica? ¿Esa rentabilidad existe? Desde luego, si no, no se implanta. En estos momentos, ningún proyecto, teniendo en cuenta la crisis económica que estamos viviendo a nivel global, no hay ningún proyecto que se lleve a cabo si no están claros los retornos de inversión. Un ejemplo de los que he enseñado en la presentación, la primera transparencia que hablaba de viñedos. Era un caso de estudio en el que se habían instalado sensores para monitorizar temperatura y humedad de la tierra. Con eso eres capaz de predecir
la tendencia que va a haber para sufrir ciertas plagas o no en la viña. Y en función de eso puedes ahorrar fertilizantes, puedes decidir no fertilizar como de manera preventiva. En este caso, el retorno de la inversión se había hecho en menos de 6 meses. Y además había otros beneficios ambientales como el no contaminar tanto, el cumplir con directivas europeas que van a entrar de limitación del número de fertilizantes que yo puedo utilizar y demás, que bueno, pueden ser un a más, ¿no? Eso es los extras del proyecto, aunque siempre se entra con los ahorros que se van a conseguir. Y una cuestión que casi parece ciencia ficción, pero bueno, visto cómo van avanzando los años, cómo va avanzando la tecnología, el futuro cada vez está más cerca. Una pregunta que nos hacen llegar. ¿Podríamos tener un futuro con dispositivos dentro de nuestro cuerpo? Qué miedo. Sí, la verdad. Podríamos, claro que sí. Hay proyectos, y esto no es tampoco de hoy ni de ayer. Llevamos años y años escuchando cosas sobre chips que están dentro de tu cuerpo. En cierto modo, ya hay gente que tiene un marcapasos incorporado dentro. Eso es un tipo de dispositivo. Y hay algunos que están conectados con Internet para poder mandar una alerta cuando te está dando un infarto. Es decir, en cierto modo, ese tipo de cosas ya están empezando a pasar. La resistencia al cambio yo creo que será muchísimo mayor. Es mucho mayor el cambio de poder tener un dispositivo en tu casa a poder introducirte algo en tu cuerpo y pensar en las connotaciones de seguridad que eso puede tener. Si me hackean el termostato, pues bueno, igual me llega una factura de la luz increíble, ¿no? El próximo mes, pero si hay un agujero de seguridad en mi marcapasos, es otra cosa bastante más diferente, ¿no? Y creo que vamos a tener que demostrar con muchísimos años todavía la robustez de este tipo de redes y la inviolabilidad y el control de acceso para que la gente pueda sentirse cómoda de esta manera.